Hola bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el derecho internacional público. Pensad en él como el conjunto de reglas, a menudo invisibles, que dictan cómo se relacionan los países. Es, en cierto modo, el sistema operativo de nuestro mundo globalizado. Y esto, claro, nos lanza de cabeza a la gran pregunta, la que va a guiar todo este análisis. ¿De verdad existe una ley que esté por encima de los propios países? ¿Hay algo superior a la soberanía de una nación? Vale, empecemos por el principio. Nuestra primera parada explora una idea que parece una contradicción, un mundo sin un jefe, sin un gobierno global, pero que aún así tiene reglas. ¿Cómo es posible? Vamos a verlo. Aquí tenemos la definición de manual, la técnica. El derecho internacional público, o DIP para los amigos, es un conjunto de normas creadas por y para quienes tienen poder jurídico internacional. Pero, ¿cuál es la clave de todo esto? Lo que lo hace único es que los mismos que crean la ley, principalmente los estados, son también los que tienen que cumplirla. Ellos se ponen las reglas a sí mismos. Y ojo a esto, que es muy importante para entender cómo funciona el tablero. Hay que distinguir entre sujeto y actor. Un sujeto, como un Estado, es un jugador oficial, tiene derechos, obligaciones, puede firmar tratados, está en el campo. Un actor, como una gran empresa tecnológica, puede tener una influencia mundial brutal, quizá más que en muchos países, pero legalmente no juega en la misma liga, no tiene ese estatus. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos con personalidad jurídica? ¿Los jugadores oficiales? Bueno, los protagonistas absolutos son los estados, pero no están solos. También tenemos a las organizaciones internacionales, como la ONU o incluso el Vaticano. También a los pueblos, cuando hablamos de su derecho a decidir por sí mismos. E incluso, y esto es más reciente, a los individuos, a las personas, sobre todo como titulares de derechos humanos. Muy bien, ya sabemos quiénes son los jugadores. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salen las reglas del juego? Si no hay un Parlamento mundial que apruebe leyes, ¿cómo se crean? ¿Cuáles son las fuentes? Pues la respuesta oficial está aquí, en el famoso artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esto es, por así decirlo, el código fuente del sistema. Y nos dice que hay una jerarquía. Primero, lo más importante, los convenios, los tratados. Luego, la costumbre internacional, lo que los estados han hecho desde siempre. Después, los principios generales del derecho, y ya como ayuda para interpretar todo esto, las decisiones de los tribunales y lo que dicen los grandes expertos. Pero cuidado, que no todo está escrito en ese artículo. La propia conducta de los estados crea derecho. Por ejemplo, con el estoppel, que básicamente significa que no puedes decir una cosa y hacer la contraria si otro país se ha fiado de ti. O la aquiescencia, que es el clásico quien calla otorga. Si no protestas, se entiende que lo aceptas. Y por último, los actos unilaterales. Una promesa hecha en público por un presidente puede acabar siendo legalmente vinculante. Ahí es nada. Y en la cima de toda la pirámide, por encima de todo, está el ius cogens. Estas son las normas sagradas, las que no se pueden negociar ni tocar. Son el núcleo duro del sistema, como una constitución mundial no escrita. Normas como la prohibición del genocidio o la tortura. Ningún tratado puede ir en contra de ellas. Y si alguno lo hace, ese tratado es nulo, no vale nada, es papel mojado. Claro, todo este sistema no apareció de un día para otro. Ha sido forjado a fuego, en el calor de la historia. En esta sección vamos a ver cómo las grandes crisis, las grandes guerras, han ido moldeando el derecho que tenemos hoy. Esta línea del tiempo lo resume genial. El pistoletazo de salida es en 1648, la Paz de Westfalia. Ahí nace la idea moderna de Estado soberano. Damos un salto enorme a 1919, Versalles, y el primer gran intento, la Sociedad de Naciones. Pero el punto de inflexión, el antes y el después, es 1945. Se crea la ONU y con ella nace un derecho internacional completamente nuevo. Y claro, 1989 y la caída del muro de Berlín vuelven a cambiar las reglas del juego. ¿Y cuál es la diferencia entre el derecho antiguo y el nuevo? Pues es abismal. Fijaos, antes de 1945, la guerra era una herramienta más, era una opción legítima para resolver conflictos. Después de 1945, se prohíbe el uso de la fuerza. Nace el ius contra bellum. Además, el foco deja de estar puesto solo en los estados. El sistema se humaniza, empiezan a tener un peso enorme los derechos humanos y se multiplican las organizaciones internacionales. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero llegamos a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Si no hay una policía mundial, ¿quién se asegura de que esto se cumpla? ¿Quién imparte justicia entre naciones? Bueno, pues el principio que rige todo es la autotutela, un nombre un poco raro que significa básicamente que son los propios estados los que tienen que defender sus derechos. Es una especie de sálvese quien pueda organizado. Pero, y este pero es gigante, con una línea roja que no se puede cruzar jamás, está terminantemente prohibido usar la fuerza armada.
Entonces, si no puedes usar la fuerza, ¿qué haces? ¿Cómo se demanda a un país? ¿Es posible llevar a un Estado entero ante un tribunal? La respuesta es que sí, pero con un matiz enorme. La palabra clave es consentimiento. La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria, es decir, no puedes llevar a un país a juicio si no quiere, tiene que haber aceptado ir. ¿Y cómo lo hace? Pues de dos maneras, o con una declaración unilateral diciendo acepto la jurisdicción de la Corte para el futuro, o metiendo una pequeña cláusula en un tratado, una cláusula compromisoria que dice si hay problemas con este tratado, lo resolvemos en la Corte. Bien, hemos visto cómo funciona el sistema a nivel global, pero ahora vamos a cambiar la perspectiva. ¿Qué pasa cuando estas normas internacionales llaman a la puerta de casa? ¿Cómo se relacionan con las leyes de cada país? Esta frase es oro puro, es del artículo 27 de la Convención de Viena, y lo deja clarísimo. A nivel internacional, un Estado no puede usar sus propias leyes como excusa para no cumplir un tratado. De cara al resto del mundo, la palabra dado, el tratado que has firmado, está por encima de tu legislación nacional. No valen las excusas de «es que mi ley dice otra cosa». Ahora, para gestionar esto internamente, hay dos grandes teorías. La teoría monista, que ve todo como un único sistema legal. Cuando se ratifica un tratado, ¡pum!, se convierte automáticamente en ley del país. Y luego está la teoría dualista, que ve dos mundos separados, el internacional y el nacional. Para que un tratado tenga efecto dentro del país, hay que hacer un acto de transformación, o sea, crear una ley nacional que incorpore ese tratado. En la práctica, sin embargo, casi ningún país es 100% monista o dualista. La mayoría usa sistemas mixtos, de coordinación. Al final, la que manda, la que decide qué lugar ocupa un tratado en el ranking de leyes de un país, es su propia constitución. Y con esto llegamos a la recta final. Porque este sistema, diseñado en gran parte para el mundo del siglo XX, se enfrenta hoy a los enormes desafíos del siglo XXI. El sistema está bajo presión y vamos a ver por qué. Los retos son gigantescos. El mundo ahora es multipolar. Estados Unidos, China, Rusia, los BRICS, todos compiten por la influencia. La tecnología avanza a una velocidad que da vértigo. ¿Qué hacemos con los drones o las armas autónomas? Y tenemos crisis globales, como el cambio climático o las pandemias, que nos obligan a redefinir qué es la seguridad. Ya no es solo un tema militar, ahora es también seguridad económica, sanitaria o tecnológica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. En esta nueva era de potencias emergentes, de tecnologías que lo cambian todo y de crisis que nos afectan a todos por igual, ¿puede un sistema legal construido sobre la soberanía de los estados seguir siendo útil para mantener el orden mundial? La respuesta a esa pregunta, sinceramente, la estamos escribiendo entre todos cada día.